sector del Frente Norte de Caracas. Sí, nosotros hemos visto cómo en los últimos años, incluso desde el año 2005, 2006, 2007, comenzaron a darse el tema de las invasiones auspiciadas por todo esto de los círculos bolivarianos, colectivos y con apoyo en su momento de la Alcaldía Metropolitana o la Alcaldía de Caracas en el momento de Juan Barreto. Luego, a través de la ley de arrendamiento promulgada en el año 2011, que el presidente de esa comisión era Diosdado Cabello, genera un desequilibrio donde muchos inquilinos perdían tenían mayor potestad para quedarse con los inmuebles. ¿Qué significa esto? Que el inquilino dejaba de pagar y no había forma de sacarlo. Así, en resumidas cuentas, podías ir ante los tribunales, podías incluso ganar el caso, porque nosotros no queremos crear una guerra entre inquilinos y propietarios, sino que realmente al no haber una oferta de propiedad, porque la realidad hoy es que si tú pones un inmueble en arrendamiento, puedes perder. Eso es una realidad. Entonces vemos como muchos casos, y ese concepto tuvimos que generar, lo que es inquilinos en condición de invasión, que son personas que son inquilinos y que dejaron de pagar, es decir, decidieron en un momento, agarrándose de la ley de arrendamiento, agarrándose de un decreto del año 2014-2015, promulgado por el Tribunal Supremo de Justicia, donde prohíbe los desalojos. Es decir, aquí vemos hoy que hay centenares, por no decir miles de apartamentos y de viviendas que están pagando 3, 5 o 1 bolívar y los propietarios perdieron el derecho a su vivienda. Incluso hay personas que no tienen vivienda, que alquilaron este inmueble y no lo pueden recuperar. Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Que personas de la tercera edad, como vimos el día de hoy en el Ministerio Público, como hemos visto en decenas de videos en las redes sociales, donde le piden a la Fiscalía, por favor, devuélvame mi inmueble. Entonces, ¿qué ocurre? A través de estos movimientos y colectivos que auspician el negocio con estos inmuebles, porque terminan traspasándolos, vendiéndolos por miles de dólares sin ningún tipo de título de propiedad, sino, mira, yo tengo aquí 8 años, tengo 5 años, nunca me han sacado y yo te lo traspaso por fuertes sumas de dinero. Entonces esto, aunado a las invasiones ejecutadas por colectivos, viendo específicamente propiedades que se encuentren en algún tipo de limbo jurídico. Hoy tenemos que el 25% de las propiedades en Caracas se encuentran vacías o cuidadas por familiares de los propietarios. Entonces, ¿qué ocurre en esto? Estos colectivos, incluso todo el tema del censo de vivienda que denunciamos en el año 2019 y que hoy se está reactivando y que hemos denunciado que muchos de los que ejecutan este censo son colectivos, son miembros del Consejo Comunales, no dicho por Carlos Julio, dicho por el ministro Ricardo Meléndez en su momento, en el año 2019. Entonces, ¿qué vemos el día de hoy? Que hay centenares de invasiones, hay gente que ha pedido la devolución de sus inmuebles, vemos al fiscal que atiende uno que otro caso donde no hay un compromiso político, porque la realidad es que aquí, en buena parte de las invasiones, por no decir en todas, están involucrados colectivos afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela, están involucrados concejales, están involucrados diputados, como el caso de Rigel Sergen, que dirige un colectivo llamado Movimiento de Pobladores, o Lucha Inquilina, que aparece reventando puertas, incluso colectivos como El Terreno de San Bernardino, que es propiedad de la Federación de Enfermeros, y la Fiscalía no imputa. Entonces, lo único que le queda a los ciudadanos es protestar y, sobre todo, algo que es importante: la propiedad privada es un derecho humano y nosotros hemos llevado ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos, tú estuviste ahí, todos estos casos para que ellos puedan analizar, porque hay una violación flagrante al derecho humano de la propiedad y, sobre todo, para estos colectivos es un motor económico, porque ya, Luis Alejandro, ya no es la invasión simplemente a la vivienda. Nosotros, en estadísticas que hemos manejado, más de la mitad de los casos son locales comerciales. Recorre la avenida Urdaneta, ve al edificio Don Joaquín, ve al edificio Carán, ve al edificio que queda incluso cerca, en la esquina de Canónigo, cerca del 6CPC, donde tomaron la parte de arriba, que todo era oficina, la tomaron para viviendas los invasores y alquilaron los locales comerciales por altas sumas de dinero. Es decir, es el motor económico de hoy de los colectivos, las invasiones en Caracas. A ver, consultarte dos cosas, Carlos Julio. Que nosotros lo dijimos que en el año 2020 se dieron cercano al 70 intentos de invasión, donde el 56% eran locales comerciales. En el año 2021 aumentó a casi 194 intentos de invasión, donde incluso están involucrados funcionarios policiales. El año pasado bajó un poco la cifra, pero sigue estando alrededor de 70, 65 intentos de invasión. Y te debo decir, ¿qué le queda a la ciudadanía? Protestar, denunciar, porque te pongo, la Tsunami, lo debo decir responsablemente, en vez de ser un organismo equilibrado para
generar acuerdos entre el inquilino y el propietario, no, termina fomentando invasiones. Te voy a poner un caso. En Chacao se dio la invasión, estuvo 6 años invadido un apartamento y llega un funcionario, un alto funcionario de la SUNAVI y dice que el delito de invasión no está perfeccionado en Venezuela. Eso lo publicamos porque nosotros estuvimos ahí dándole asistencia social desde nuestra organización comunitaria a la propiedad a la cual le estaban invadiendo su propiedad. Al Ministerio Público hay que recordarle, la propiedad es un derecho humano e invadir es delito, porque hemos visto, sí, uno que otro caso en el interior del país, pero te voy a poner un caso que revelamos hace poco, el señor Orencio Mariñas, 83 años, que le invadieron su propiedad. Tú estuviste en el edificio Padrón Colectivo Armado con el apoyo de la alcaldía del municipio de Liverno. Él grabó un video la semana pasada y que nosotros hemos estado reproduciendo por las redes sociales y nadie le ha dado respuesta. En la fiscalía dice, sabemos que hay una invasión, pero no podemos hacer nada, vamos a esperar a investigar cuando es público, notorio y comunicacional. ¿Cuál es el llamado? A todas esas personas de la tercera edad que graben sus videos, que protesten, que exijan la devolución de su propiedad, que la fiscalía atienda todos estos casos y sobre todo que se entienda que cuando tú invades una propiedad tienes que recibir todo el peso de la ley, porque eso está en el artículo 471 del Código Penal, donde las penas son de 5 a 10 años, porque la realidad es, muchas de las protestas de los vecinos han logrado el desalojo de los inmuebles, pero es por la presión social, pero el invasor no lo imputa. Entonces, ¿qué pasa? La policía te lo dice claramente. Si no hay imputación por parte de la fiscalía, yo no lo puedo tener. Lo máximo le dice, mira, esto está mal, no invada. Pero la realidad es que ese mismo invasor se convierte en un profesional de este delito y termina incluso haciendo monitoreo de locales comerciales, que ahora es lo que le han puesto el ojo. Incluso te pongo un caso, un colectivo armado, Catedral Combativa, que invadió un restaurante y un edificio completo, el edificio Banguel, al lado de la Asamblea, cerca de la Cancillería, en la esquina del Conde. ¿Y qué pasó allí? Vimos cómo estos colectivos están revendiendo por Marketplace este local comercial y la realidad es que el señor, unos portugueses, fueron a pedir que les dieran asistencia al 6CPC y no hicieron nada. Y otro dato que es muy importante, lo puedes ver en las distintas protestas que nosotros hemos realizado. Podría hablar del 60 o 70% de las víctimas de invasiones en Caracas son personas de la tercera edad, porque ellos buscan al más vulnerable. Entonces, ¿qué le quiero decir a Tarek William Saab? Que no atienda simplemente a casos puntuales, que realmente atienda a esas personas que lo han perdido todo por la acción de colectivos, y no importa que sean del PSUV, acaban de cometer un delito y deben recibir todo el peso de la ley. Muchísimas gracias. No vale.